Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad. Nuevamente con ustedes, continuamos con nuestro programa Tópicos de Geriatría. Seguimos básicamente viendo cómo envejecen nuestros órganos, nuestros sistemas y la importancia que tienen en cuanto a entender muchos de los síntomas o los problemas por los que va a acudir nuestro adulto mayor a consulta. Hoy vamos a ver el envejecimiento del aparato respiratorio, y creo que vamos a ir entendiendo el por qué se suceden estas cosas, cómo envejece nuestro aparato respiratorio, todo lo que interviene, desde músculos, huesos, caja torácica en sí, los mismos pulmones, cómo reducen su tamaño, su capacidad, y en un momento dado con qué reserva pulmonar nos vamos a quedar. Para dar el tema, el día de hoy nuevamente repite con nosotros la doctora Cassandra. Cassandra, pues espero que nos des una brillante exposición como la vez pasada. Gracias. Te dejo los micrófonos y adelante. Muchas gracias. Bien, primero vamos a abarcar desde los inicios del aparato respiratorio, tanto estructuras anatómicas como los cambios fisiológicos que se van a presentar con el paso de los años. Primero vamos a comenzar con las narinas o la cavidad nasal, y para ello voy a pedir que se imaginen como una tubería. Entonces vamos desde el inicio hasta el final, que va a llegar a nuestros pulmones. Para partir tenemos ahora sí las narinas o la cavidad nasal. Y bien, la función de esta estructura es para dar paso al aire. Vamos a tener que se va a componer de una parte externa, que va a ser el soporte óseo, y una parte interna, que la función de esta fisiológicamente va a ser que nos sirve para calentar el aire, también para humidificarlo, y finalmente va a filtrar a través de los vellitos que tenemos en la nariz. Bien, tenemos también la parte de la cavidad de esta nariz, que nos va a ayudar para el olfato, que lo veremos más adelante, y también para la modificación de las vibraciones. Entonces, los cambios que podemos nosotros presentar a este nivel anatómico es que primero puede haber una pérdida del olfato. ¿Pero por qué se va a dar? Bueno, esta va a estar por consecuencia del daño o pérdida de las terminaciones nerviosas, y también se le va a aunar la reducción de las mucosidades. Entonces, ya que pasamos por la nariz, llegamos a la faringe, y sigue siendo una vía de transporte para el aire, pero esta va a estar compuesta por una nasofaringe, una bucofaringe y una laringolaringe. Entonces, los cambios que podemos presentar con el paso de los años es que puede haber una obstrucción de alimentos en esta estructura anatómica. Llegamos a la laringe y bien, continuamos como si fuera una tubería, seguimos pasando el aire, y esta va a ser una caja de resonancia muy importante porque la va a componer el cartílago tiroides, también la epiglotis y la glotis. Los cambios que pueden estar presentes es la extensión vocal, pues esa va a estar modificada. También va a haber una pérdida de los agudos y los timbres van a estar más engrosados. Es por eso que a veces las personas mayores pues hablan con tonos más graves de los que antes habían hablado, ¿no? Como en su juventud. Finalmente tenemos la tráquea y los bronquios. La tráquea también nos va a ayudar a la conducción de aire, y esta va a estar formada por estos anillos característicos, y los cambios estructurales que podemos encontrar es que muy probablemente nuestros adultos mayores puedan cursar con una disfagia. En cuanto a los bronquios, se van a dividir en lobares, segmentarios, que pueden ser bronquiolos, bronquios y bronquiolos terminales. Ok, entonces vamos a continuar con la laringe. Y bien, como ya había explicado, seguimos imaginando que es una tubería, entonces va a seguir conduciendo el aire, y también funge como una caja de resonancia porque está compuesta por el cartílago tiroides, la epiglotis y la glotis. ¿Qué pueden ser los cambios que nosotros veremos con el paso de tiempo en la laringe? Bueno, primero es que la extensión vocal va a estar modificada, también va a haber una pérdida de agudos y el timbre va a estar engrosado. ¿Cómo podemos nosotros verlo en nuestra vida diaria? Pues bien, las personas adultas usualmente ya tienen tonos más graves en su tono al hablar, y podemos compararlo con personas más jóvenes que a veces llegan a ser un poco más agudos. Además, hay cambios en la musculatura que pueden traducirse en la deglución y posteriormente ocasionar una broncoaspiración. En la tráquea sigue habiendo esta conducción, pero va a haber cambios estructurales en el cartílago, puede haber osificaciones y consecuentemente una reducción en el calibre de esta misma.
Y llegamos a los bronquios, que pueden estar divididos en lobares y segmentarios. Entonces pueden ser bronquiolos y bronquiolos terminales. Y esto nos va a ayudar para la formación de factor surfactante. Y bueno, los cambios que pueden estar presentes es la pérdida de la elasticidad del bronquio. Y bien, llegamos a nuestros pulmones. Entonces, aquí va a haber una fisiología de la ventilación. Esta fisiología pues va a ser ese proceso que va a estar renovando y apoyando en el intercambio de gases. Vemos que los pulmones son esta bomba torácica que van a fungir como nuestros motores en esta mecánica respiratoria y nos van a ayudar en el control del sistema respiratorio. Entonces, esta fisiología va a estar dividida en dos partes. Primero, el aire y la sangre de los pulmones y después la sangre que ya va a estar oxigenada y cómo va a llegar a los tejidos del organismo. La primera, que es el aire y la sangre de los pulmones, es la que va a estar brindada por el tronco arterial pulmonar y las venas pulmonares. Y la sangre y los tejidos al organismo, pues ya va a estar esta sangre en las arterias que van a estar con sangre oxigenada y bueno, llegan al corazón y de ahí se va a repartir al resto del cuerpo. También esta sangre va a viajar por las venas de vuelta al corazón y los pulmones y recordemos que esta sangre siempre va a estar oxigenada. Entonces, entendemos que va a ser la distribución al cuerpo a través de las arterias. Y bien, también la podemos dividir en la fase de inspiración y la fase de expiración. En la fase de inspiración tenemos que va a ser un proceso que va a permitir el acceso de oxígeno por las vías respiratorias hasta los alvéolos. También el oxígeno se va a difundir a través de la membrana alveolar y esta se va a incorporar finalmente a los glóbulos rojos. Y la expiración pues va a ser ese aire que vamos a sacar, que está cargado de dióxido de carbono y también que va a tener un camino de retorno a través de las vías respiratorias. Va a ser pues expulsado. Entonces va a componer nuestra respiración 4 cosas muy importantes: la magnitud de la exposición, el tiempo, el ambiente y el uso. Y los cambios que vamos a ver en el sistema respiratorio se van a reducir a esos 4 campos muy importantes, pero debemos de partir de la idea que no va a cambiar la capacidad total que tiene el pulmón para poder respirar aire, sino que se va a distribuir distinto el volumen. Y bueno, vamos a tener factores que van a disminuir y factores que van a aumentar con el paso del tiempo. Los que disminuyen podemos tener, por ejemplo, la fuerza de los músculos. Conforme más avanza en edad la persona, tenemos esa dificultad para toser, esa fuerza que tienen nuestros músculos para realizar movimientos respiratorios. También vamos a hablar de la complacencia torácica, que vamos a entender por complacencia a la extensión del pulmón y al mismo tiempo que suceda el colapso del alvéolo. Esto para que podamos nosotros llevar a cabo un intercambio gaseoso. Y ya hablamos de capacidades vitales forzadas y los volúmenes expirados en el primer segundo. Estos van a estar también disminuidos y los que vamos a ver aumentado va a ser el volumen residual. Entonces, como en mi pulmón no está cambiando la cantidad de volumen que llega, sino cómo se distribuye, este volumen residual va a estar aumentado porque va a ser el aire que yo no puedo sacar. Y se complementa con la idea de que conforme más pasa el tiempo va a disminuir la capacidad que tenemos de toser. Entonces yo no voy a poder estar sacando todo el aire y ese aire se me va a estar dificultando la salida por la dificultad que tengo de llevar a cabo estos movimientos respiratorios. También tenemos un gradiente en cuanto a arteria y alvéolo. Este gradiente que va a ser el oxígeno en el alvéolo que va a pasar a la arteria, pues son diferentes porque en el alvéolo nosotros manejamos presiones alrededor de 100 milímetros de mercurio, mientras que en el alvéolo nosotros manejamos presiones de 94 milímetros de mercurio. Entonces este gradiente va a estar aumentado alrededor de 6 milímetros de mercurio y una media de 2 a 8, pero nos va a disminuir la presión de oxígeno en la arteria porque pues son distintos los gradientes de concentración de presión. Y bien, tenemos finalmente que va a aumentar la ventilación y perfusión. Esto va a ocasionar un desequilibrio. Y bueno, ¿cómo es que se va a traducir bien? Pues vamos a tener un aumento del aire que puede compensar en la sangre y también va a haber un aumento de sangre para que el oxígeno pues siga perfundiendo al alvéolo. Entonces tenemos este círculo de que va a aumentar el aire y va a seguir aumentando la sangre.
Y bien, también vamos a tener cambios estructurales. Ya que vimos los cambios generales en la función pulmonar, vamos a ver ahora los cambios estructurales y los vamos a dividir. Primero vamos a partir de las vías aéreas extracelulares y vamos a ver que las vías aéreas extracelulares son estas vías respiratorias altas que van a radicar en la tráquea. Y bueno, la primera que tenemos es la rigidez por la calcificación que ya habíamos mencionado anteriormente de los cartílagos traqueales. También va a haber que el tejido de la tráquea y el de los grandes ejes bronquiales van a perder la capacidad de retroceso elástico y vemos que se van a disminuir las vías respiratorias. Estas van a aumentar en cilios, también en las glándulas mucosas braquiales. Entonces podemos ver en la imagen que tenemos un corte posterior-anterior, un corte sagital, coronal y transversal, en los que si vemos bien en la tráquea podemos distinguir ese puntilleo de mayor densidad. O sea, si nosotros lo vemos en las imágenes, podremos ver que sí está calcificada la tráquea y es un gran ejemplo de cómo es que se calcifica esta estructura. Pasamos también al parénquima pulmonar, en la que pues van a haber un aumento del volumen residual, como lo habíamos mencionado. También va a haber una alteración del parénquima pulmonar y una generación de estas fibras elásticas, porque se están dañando, tenemos que construir más fibras elásticas. Entonces también vamos a ver que estas fibras se van a localizar alrededor del conducto o del ducto alveolar. Se va a dar este cambio a partir de los 50 años. Y bien, va a estar precedido por un cierre prematuro que va a conllevar a una respiración basal y volvemos a ver el atrapamiento de aire. Entonces seguimos viendo que sigue entrando aire, pero se dificulta la salida del mismo. Y pues va a modificar la caja torácica porque ya viene un aumento del espacio aéreo. También tenemos el aparato extrarrespiratorio, que lo vamos a dividir en la circulación bronquial. Entonces va a haber una disminución de la respuesta vasoconstrictora que va a estar frente a la hipoxia que estamos generando al no poder sacar todo este aire y que se modifican los volúmenes. También vamos a tener una modificación en el aparato de sostén, que vamos a ver que se va a modificar estas características de la caja torácica por el aumento del espacio aéreo y el atrapamiento de aire. Vemos cambios vasculares que van a traducirse como el aumento del tejido fibroso y la disminución moderada de los vasos sanguíneos periféricos. También en los arcos costales ya vemos una descalcificación y estas pueden ser osteoporóticas. Vemos que en la musculatura respiratoria va a haber una disminución del tono muscular que se sigue traduciendo en esa dificultad para los movimientos respiratorios, para poder toser. Y vemos que en el tórax, pues este va a adoptar una disposición en tonel, que pues va a estar aumentado en el diámetro posterior. Bien, vamos a tener también cambios vasculares, o sea, ya vimos los estructurales, vamos a ver cambios vasculares y partimos de una distribución homogénea en la que va a haber un aumento de la capa íntima del vaso por aumento del tejido fibroso y una disminución de los vasos periféricos. También vamos a tener una circulación bronquial en la que vamos a ver alteraciones del parénquima pulmonar por isquemia y lo que nos va a ocasionar una disminución frente a la respuesta vasoconstrictora y nos va a generar una hipoxia. Entonces, los cambios funcionales en cuanto a la elasticidad pulmonar, ya vimos que va a haber tanto cambios en el arco costal, en la elasticidad del tórax, en los pulmones, en el atrapamiento aéreo, pues también van a haber en cuanto al pulmón. Esta elasticidad pues va a estar aumentada porque va a aumentar la capacidad de distensión por alteraciones del soporte conectivo y pues los alvéolos ya van a estar aplanados. También se pueden ver más adelgazados y en cuanto al sistema osteoarticular, en las personas mayores de 60 años es un 20% más elástico que a los 80. Esto quiere decir que conforme más pasa el tiempo, menos elásticos somos. Y en las personas ancianas, pues vamos a utilizar un 40% más de energía para mover el tórax por esta pérdida de la elasticidad. También tenemos que la presión transpulmonar va a disminuir alrededor de un 0.25% cada año a partir de los 50 años. También hablamos de la compliancia pulmonar, que son todas estas alteraciones que van a estar presentes en el aparato de sostén. Y vemos que va a ser una medida de facilidad con la que se van a expandir los pulmones y el tórax durante estos movimientos respiratorios. Y también vamos a ver modificaciones en los conductos alveolares y los bronquiolos. Estos van a aumentar en su diámetro, la capacidad del factor surfactante del alveolo pues se va a alterar por su composición lipídica y esto nos va a disminuir la presión transpulmonar. Bien,
Ahora, con todo esto de que el pulmón ya no se puede expandir, ya vemos aplanamiento de los alvéolos, la cantidad de factor surfactante que se sigue secretando, pues ya vemos que va a existir una discapacidad en la capacidad de difusión. Entonces se va a reducir el área de la superficie alveolar capilar, ya hay un aplanamiento, y también va a haber una pérdida de la estructura alveolar, que va a disminuir el factor de transferencia para el dióxido de carbono, que finalmente se va a llegar a la sangre como una disminución de este CO2 a los capilares sanguíneos. Y bien, seguimos con cambios funcionales que pueden haber en el intercambio gaseoso, y en general es que se van a disminuir las concentraciones de oxígeno. Entonces va a haber un aumento del espacio muerto y un cierre precoz de la vía aérea. También podemos ver que hay una disminución en el retroceso elástico pulmonar, una disminución en el gasto cardíaco porque sigue habiendo esta falta de oxígeno. También hay un descendiente de la medida de 0.42 milímetros de mercurio al año a partir de los 50 años y un descenso de hasta el 75 milímetros de mercurio cada 10 años. Y bien, es muy importante ver qué relación tiene esta disfunción del aparato respiratorio y si nosotros podemos resolverla o ayudarnos, prevenir a partir de la realización del ejercicio. Y bien, tenemos que ya en la senescencia pues se va a modificar la dieta y también regularmente las personas mayores disminuyen su actividad física. Entonces, al disminuir esta actividad física, vemos que va a disminuir la masa muscular, la fuerza muscular y la función respiratoria. Lo que yo necesito es mover estos músculos para que haya una habilidad y una capacidad física para moverse y esto sea como un eje de retroalimentación positiva en el que yo sí sigo haciendo más ejercicio, sigo aumentando mi función respiratoria, porque como vimos, una de las cosas muy importantes que pasan en el envejecimiento es esta incapacidad a veces que tenemos de la movilidad de los músculos respiratorios. Muy bien, Cassandra, buena explicación. Lo importante de esto sería, uno, que creo que falta comentar, qué importancia tiene la inmunosenescencia a nivel pulmonar, como en todo. Entonces sería bueno comentarlo porque creo que es de gran importancia. Y al final, ¿qué conclusiones tendríamos con conocer el envejecimiento del aparato respiratorio del adulto mayor? Creo que esto es lo más relevante. Claro, me encantaría agregar que respecto a la inmunosenescencia, pues vamos a ver que ya nuestros adultos mayores ya presentan un nivel de inmunocompromiso aumentado. Entonces, esto quiere decir que si nosotros pues vemos que están disminuyendo las funciones pulmonares, además ya hay más rigidez, menos elasticidad, pues va a haber complicaciones más grandes en cuanto a procesos infecciosos, como por ejemplo la neumonía, como lo vimos en el COVID, que era un factor también grande de riesgo, ¿no? O sea, era muy importante que nuestros adultos mayores se aislaran porque ya existía este inmunocompromiso y además estas dificultades que se veían como consecuencia del paso de los años, ¿no? En nuestro aparato respiratorio. Ahora bien, como conclusiones podemos llegar a que si hay una disminución de la elasticidad pulmonar, también va a haber una disminución en la oxigenación arterial y la saturación de la propia hemoglobina. Hay una disminución de la sensibilidad en el centro respiratorio y nos puede causar una hipoxemia. También tenemos un aumento de la capacidad funcional residual y de la rigidez pulmonar. Y finalmente la capacidad inspiratoria, pues máximo puede llegar a reducirse hasta un 40%. Entonces, por eso es muy importante que nuestros adultos mayores se cuiden mucho de este tipo de infecciones. Ya que hablas de eso, ¿qué recomendaciones harías para no llegar a este tipo de situaciones o que tuviéramos un envejecimiento del aparato respiratorio pues de lo mejor? O sea, ¿qué le aconsejas al adulto mayor? Claro, primero que nada, no consumir tabaco. Creo que es uno de los factores de riesgo más importantes el tabaco. También, como lo vimos, realizar ejercicio pues nos ayuda muchísimo a mantener nuestras capacidades tanto en fuerza respiratoria como en la fuerza muscular y en la masa muscular. Entonces, mientras nosotros más realicemos ejercicio, pues más acostumbrado tenemos a nuestros músculos a que se sigan expandiendo. Vemos que esta necesidad pulmonar pues sigue siendo abastecida. Y bueno, finalmente también me gustaría comentarles acerca de las inmunizaciones, que es un tema que veremos posteriormente conforme se avance en los capítulos de los tópicos.
Pero sí es muy importante que nuestros adultos mayores pues acudan a que sean vacunados para prevenir que puedan contraer estas infecciones que pues podrían tener estas complicaciones por propiamente el envejecimiento del sistema pulmonar. Muy bien, Cassandra, pues muchas gracias por tu artículo, y creo que va a ser de mucha utilidad, siguen siendo de mucha utilidad. De alguna manera terminamos con esto, continuaremos nuevamente desde aquí, en nuestra sede de Hospital Ángel de Lindavista, y esperamos que estén con nosotros en los próximos tópicos. Seguiremos todavía revisando envejecimiento de aparatos y sistemas. Muchas gracias por su atención y los esperamos.